Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, lunes 8 del mes de septiembre del año 2025. Señores, miren, los representantes del sector sindical de esa facción que apoya a la clase trabajadora van a dejar sin efecto una vigilia que tenían programada para el próximo miércoles, luego de que el presidente del Senado intercediera entre el sector empresarial y la clase trabajadora para que no se toque el tema de la cesantía. Y esto así, señores, porque el sector empresarial todavía insiste en que hay que tocar la cesantía y que no se puede dejar de esa manera. Eso está también dentro de esa tesitura, se encuentra el presidente de la Asociación de Comerciantes de Herrera. Y la verdad, señores, es que es una lástima que un código que data desde el año 1992, la propuesta que tenga el sector empresarial a estas alturas de juego sea el de querer disminuir las conquistas obtenidas por los trabajadores desde aquello tiempo, lo que significa, señores, que nosotros hemos estado frente a un sector laboral que es totalmente avaro. Ustedes podrán darse cuenta de que a pesar de que ha transcurrido mucho tiempo de la creación del Código Laboral, nosotros en la República Dominicana, el sector empresarial, todos los años viene acumulando ciertos niveles de ganancia y es como si se tratara de un retroceso. Nosotros permitir que a la cesantía laboral se le quite, aunque sea un céntimo de su valor, eso sería como un salto al vacío. Hay otros países que, al igual que la República Dominicana, tuvieron modificaciones en su código laboral siendo coetánea con el nuestro. Sin embargo, en esos países lo que se ha hecho es buscar hasta cierto punto un aumento a favor de los trabajadores. Sin embargo, en el caso nuestro, lo que aspira la clase empresarial es la reducción de esos valores, lo que realmente desestimula a la clase joven a poder trabajar. No es verdad que eso le resta competitividad a ellos, toda vez que esos son unos valores que solo le corresponde cuando el trabajador es despedido de manera injusta. Así que vamos a pedirle a ese sector sindical que se mantenga firme en la lucha para la preservación de la cesantía, pero que al momento en que el sector empresarial le sigue proponiendo la modificación de la cesantía, se mantengan los ojos vigilantes en otros aspectos, porque la cesantía no es más que una burbuja para que se distraigan con eso y entonces venir con un lanzamiento en el mismo centro del plato, como hacen los buenos lanzadores de las grandes ligas, para dirimir o quitarle otros derechos que tienen los trabajadores después de tantos años de lucha. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
medido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, eh, ustedes saben que con relación a lo que es la construcción de la segunda línea del metro, ahí el CODI ha hecho una investigación y se habla de que supuestamente hay una serie de irregularidades que podrían provocar que la obra de una forma u otra colapse, porque hay algunas varillas que se ven en la construcción y que eso suele ocurrir cuando se trata de edificaciones viejas y esta todavía está en un proceso de construcción. Es algo extremadamente lamentable que una situación de esa naturaleza se esté presentando en una obra que todavía incluso no se ha concluido. Existe alguna interrogante si debería el Estado o no permitir que el CODIA haga unos estudios para ver el nivel de seguridad que debe tener esta segunda línea. Yo soy de los que opino y me inscribo en que sí, que se debe hacer, porque se trata de una obra de transporte masivo y por un asunto de orgullo o quizá de politiquería, no podemos permitir que la sociedad dominicana se ponga en riesgo. Los estudios siempre son oportunos, porque si realmente la obra amerita que cualquiera de esos tramos haya que demolerlo y se demuele, bueno, pues se hace y se preservan vidas. Y si en caso de que los tramos tengan la suficientemente resistencia y no representen ningún tipo de peligro, pues entonces ya la población pudiera montarse con un mayor nivel de tranquilidad y de credibilidad. Yo siempre he creído que la prudencia siempre hay que emplearla y que la precaución en todos los casos siempre es prudente y es de lugar. Señores, vamos a cambiar de tema. Ustedes saben, yo decía aquí que cuando Ángel Hernández entró a formar parte, fue como ministro de Educación, hubo un tiempo en que hubo una serie de declaraciones de algunas de las actuaciones que había realizado el anterior ministro Roberto Furcal, que fue justamente la persona a la que él sucedió en el Ministerio de Educación. Y yo decía que el ministro en aquel entonces, el exministro ahora, Ángel Hernández, cometía un error bastante grande con ponerse a hacer denuncia de esa forma en contra del ex ministro de Educación, Roberto Furcal, porque lo que se estila, y es lógico, que cuando un ministro entra a ocupar una cartera, lo primero que debe hacer en esa cartera es una auditoría técnica y financiera. Cuando usted realiza ese tipo de auditoría, usted le dice a la población qué fue lo que usted recibió al momento de su entrada y eso también permite evaluar cómo usted dejó la institución en aquel momento. Pero cuando esa situación no se produce, entonces luego cualquier tipo de declaraciones pudiera resultar hasta cierto punto capciosa. Ángel Hernández había dicho que encontró algunas irregularidades y que de eso le había comunicado al propio
presidente de la República, la viceministra, pero eso no es suficiente y uno muchas veces se pregunta cuándo será que por el Ministerio de Educación va a pasar un ministro que tras sus pasos entonces no haya una ola de descrédito. Esa es una situación que se ha mantenido como una constante en el país y ese Ministerio de Educación que tiene tanto dinero porque es el único con el cual el Estado Dominicano cumple con el presupuesto indicado en el Producto Bruto Interno, ha generado mucho disgusto, ha generado mucho comentario, pero también ha generado mucho descrédito a todos los partidos políticos. O mejor dicho, solo han sido dos, el PLD y ahora el PRM, pero sí a todos los incumbentes que han pasado por ahí. El presidente Luis Abinader cumplió apenas 5 años de mandato y ya ha visto desfilar y ha visto desfilar ya 3 ministros con el que actualmente tenemos ahí en el Ministerio de Educación, que dicho sea de paso, ha fungido como puerta giratoria que entran siendo ministros y salen siendo candidatos a la presidencia. Ángel Hernández ha sido una excepción. Y déjenme decirle que ahora parte de lo que sucedió con Roberto Furcal cuando él era el administrador, que luego de salir de ahí, fue título de varios comentarios, sobre todo negativos. Lo mismo está ocurriendo en el día de hoy con él, que se encuentra envuelto en un escándalo por la no publicación oportuna en su declaración jurada de bienes de parte de su patrimonio. Entonces, yo creo que lo mejor sería que se dé una explicación clara de todo lo que ha sucedido en el Ministerio de Educación. Y si alguien tiene que cargar con alguna responsabilidad, pues sencillamente que cargue con ella. Lo que no podemos nosotros como sociedad es tener un ministerio que funcione como si se tratara de un elefante blanco, donde hay muchos recursos y donde además de todos los recursos que hay, entonces hay pocos resultados positivos con relación a la inversión que se hace en los estudiantes dominicanos. Cada vez que nosotros vemos esos informes PISA nos damos cuenta que no hemos estado avanzando en consonancia con la inversión y el flujo de dinero que va a ese ministerio. Hay muchos dispendios que se dan en ese ministerio y son muchas las rutas críticas que hemos tenido que atravesar, incluyendo también la modificación de los textos escolares que fueron sometidos por el propio Ángel Hernández con el propósito aparente de disminuir los gastos del Estado. Pero cuando un ministro ocupa una cartera, lejos de pensar en lo que es, pudiéramos decir, el abaratamiento per se de los materiales que utilice como indumentaria, debe de concentrarse básicamente en que esa entidad pueda progresar, en que esa entidad pueda avanzar. Y nosotros lo que hemos visto a lo largo de todos los años es que la sociedad dominicana ha sido timada. ¿Por quién ha sido timado? Por todos esos incumbentes. En primer lugar, cuando llegaron los primeros ministros de educación que trataron de realizar la readecuación de algunas escuelas y construcción de varios centros estudiantiles, entonces pudimos ver que hubo una serie de solares que fueron comprados con un nivel de sobrevaluación bastante grande, que se hicieron construcciones de escuelas en lugares inapropiados que no garantizaban la seguridad de los estudiantes, que hubo sobrevaluación
y hasta la duplicidad de compra en algunos casos de terreno en el cual el Estado Dominicano seguía siendo vituperado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el misterio que tiene ese Ministerio de Educación que nosotros no hemos podido a la fecha encontrar un ministro que salga con la frente erguida? Porque eso pensamos que iba a suceder con Ángel Hernández, que al momento de asumir el ministerio siempre manifestaba que había algunos actos de corrupción, que manifestaba que iba a realizar una gestión pulcra. Hoy nos sentimos bastante sorprendidos de que con tan poco tiempo de su salida del Ministerio de Educación, entonces se encuentre envuelto en algunos escándalos, sobre todo donde se insinúa que se han cometido actos de corrupción, donde se insinúa que ha habido salida de recursos de ese ministerio a un centro, pudiéramos decir, de su propiedad, en donde queda claramente cuestionada, aún por el momento, su imagen, al margen de que cualquier investigación que con posterioridad se pretenda hacer señale todo lo contrario a lo que hoy se le está imputando a él. Yo pienso que educación merece un respiro y que el actual ministro de Educación, que se encontró ya ocupando el ministerio en un momento en que el año escolar prácticamente ya estaba encima, donde ya se iban a aperturar las clases, donde ya había de antemano la búsqueda de algunos planteles estudiantiles de manera improvisada con la idea de no dejar estudiantes fuera de las aulas, como hasta el momento ha ocurrido, que a partir de este momento, que ya él de manera oficial está ocupando ese ministerio, que empiece a hacer los ajustes con tiempo durante todo el periodo que quede de año escolar, para de esa manera, cuando llegue el año escolar 2026-2027, que ya nosotros como país estemos un poco más prevenidos. Y yo no tengo dudas de que probablemente el actual ministro de Educación pueda hacer un buen trabajo. Porque a diferencia de lo que muchos pensamos, cuando los ministerios están en manos de políticos, ponen un mayor énfasis para realizar un trabajo resaltante que le permita ganar adeptos, para ello convertirse en una pieza electoral codiciada. En este caso, el Ministerio de Educación está en manos de un joven talentoso, hijo de un líder político muy carismático, como lo fue Atuey Decán, pero que dejó también un partido político que pudiera utilizar ese Ministerio de Educación haciendo un buen trabajo como plataforma para que su institución política pueda avanzar y colocarse en un nivel preferencial con relación a una serie de partidos que forman parte de este sistema, pero que ya la población dominicana desde hace mucho tiempo lo ha venido rechazando, y la verdad es que el sistema político nacional necesita de buenos actores, necesita de actores que no estén tan corroídos por la corrupción como están en la actualidad los integrantes de la mayoría de esos partidos de la oposición, que no tienen nada nuevo que ofrecerle al electorado. Así que esperamos que estos escándalos que se están dando ahora mismo con el ministro de Educación puedan ser aclarados lo más rápido posible, para no dejar duda a la imaginación, porque cuando el pueblo
tiene una duda sobre un tema y los funcionarios y los ministros no salen de manera oportuna a dar la cara, entonces eso da motivo a escavilaciones que no se debe permitir. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Telemedido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, a veces uno escucha las expresiones de nuestra clase política y la verdad es que son muy ingeniosos, porque el PLD dice que el Ministerio de Interior y Policía parece un salón de belleza para maquillar las cifras de homicidio. Y yo le voy a decir lo siguiente. Aquí la violencia, los homicidios es algo que se han mantenido durante mucho tiempo y que pocos gobiernos han podido controlar. Uno alberga un poco de esperanza de cara al futuro, sobre todo por la reforma policial que se ha venido implementando en este gobierno, donde incluso se le ha hecho un aumento de salario bastante grande. Uno pudiera decir en adición a eso también que se corresponde el aumento de salario porque ha habido un nivel inflacionario en el país y es lógico que si hay inflación, pues también se debe aumentar los salarios para la gente poder hasta cierto punto compensar un poco. Pero lo que sí es importante destacar es que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional tienen mucho que ver con el tema de los homicidios, porque ustedes saben que cuando se buscan las estadísticas todos los años, entonces uno puede ver que ambas instituciones juegan un papel bastante importante. No cabe duda de que eh, después que el presidente Luis Abinader cifró como promesa de campaña un aumento salarial, pues los policías de 9.000 pesos que ganaban mensuales ahora están ganando 29.000 y pico. O sea,
que es un aumento bastante drástico, pero no solo es lo que significa el aumento del salario, sino que también hay otro tipo de reivindicaciones como las becas estudiantiles. También está el tema de los seguros médicos, de las facilidades para ellos y sus hijos poder estudiar en las universidades y las escuelas. Hablamos de la seguridad social, o sea, son muchas las reivindicaciones y también el incentivo por el desempeño de las labores que realizan cada uno de los miembros de la Policía Nacional. Esa parte, esa parte es verdad. Sin embargo, nosotros hemos podido notar que dentro de los protocolos policiales a veces debemos de definir una política que nos permita determinar a cualquier ciudadano común y corriente cuando un agente de la policía se excede en sus funciones y cuando realmente no lo hace. Y que la población dominicana también sepa cuál es el rol que debe de jugar respecto a un policía y hasta dónde entonces ese policía tiene ciertos niveles de responsabilidad. Y yo le digo esto, señores, porque uno sale a la calle y muchas veces piensa que está en una selva de cemento. Yo le digo que una celda de cemento porque uno cada vez que sale de su casa se expone a que la delincuencia haga con usted lo que le da la gana en presencia de agentes policiales que de manera estoica ven las agresiones y no actúan. Yo le digo esto, señores, porque miren, ustedes ven que ahí está la DGC para dirigir el tránsito, pero ustedes se encuentran a veces con ciertos entuertos y es que los denominados limpia vidrio le tiran una esponja a distancia a algunos vehículos y ya después que ellos inician es como si fuera la mala y no, y usted va a limpiar obligado y usted tiene que hacerlo. Entonces ya la persona muchas veces tiene que resignarse, sobre todo las mujeres, aceptar lo que yo diga, porque total, usted se va y le dicen una serie de improperios, usted no sabe lo que puede suceder o le rayan el vehículo, usted no sabe realmente lo que va a hacer. Pero si hay una prohibición, porque mucha gente con una actitud paternalista dice, bueno, pero para que ellos roben, que limpien cristales. Yo entiendo que de las dos cosas, limpiar cristal es menos bochornoso, pero esas no son las dos únicas alternativas que da la vida. Que si no limpia cristal, entonces va a robar, pero que robe y que la policía entonces le dé 50 palos y los tranque. Porque no es que porque tú no robes, entonces yo tengo obligatoriamente que aceptar esa situación. Y en el caso del Distrito Nacional, el ex alcalde David Collado tomó una decisión, dijo, no, vamos a buscar la manera de sacar esto limpia vidrio de la calle, pero vamos a proporcionarle los medios para que ellos puedan producir. Y lo hizo. ¿Pero qué hicieron esos? Que ocuparon los puestos del Estado, pudiéramos decir, de manera provisional, y lo que hicieron fue contratar nuevos limpiavidrios cobrando ellos la renta. Porque ya, si usted limpia en una esquina, entonces ha de entenderse que ya esa esquina es suya y la defienden a capa y espada, como en el bajo mundo, aquellos traficantes de droga defienden los puntos que tienen. Ahí, en todos los destacamentos, pero lo voy a decir en el ensanche de la fe, comenzó
un señor ahí frente al juzgado de trabajo que iba con varios cartones y cuando la persona se estacionaba, entonces él le ponía un cartón al cristal del vehículo. Cuando ese sol picaba, entonces cuando usted va a entrar al vehículo lo encontraba un poquito, lo encontraba un poco más fresco. Y en agradecimiento a eso, usted le daba cualquier gratificación porque él tampoco tenía una actitud de que había que darle dinero obligado. Él le daba el libro, usted iba y le quitaba el cristal, se movía y usted por decencia tenga. Bueno, eso se fue haciendo una costumbre ahí. Y luego ese señor se enfermó, pero dejó a alguien que no sé si es hijo de él o es familia, y lo dejó haciendo lo mismo que él hacía. Pero ya ese no tenía la misma mística que él. Ese llegó y en poco tiempo se puso un chaleco de estos relucientes. Él no pone cartón, no pone nada y entiende que usted le tiene que dar obligado dinero y hay que hacer lo que él diga. Él es ley, batuta y constitución ahí. Pero si una persona por una causa u otra no tiene menudo o no tiene dinero, el escándalo, el berrinche que le forma es bastante grande, como si se tratara de que usted tiene un vehículo en la marquesina de su casa, donde él tiene la potestad de permitir que usted pueda entrar o no. Él cree que tiene la potestad para él decidir quién se puede parar en la calle o no. En una ocasión, Jenny Berenice empezó a ponerle multa a la persona que hacían ese tipo de actividad y que tenían una actitud agresiva y mucha gente la criticó, pero yo la felicité porque alguien en las calles de la República Dominicana debe de poner un orden. Si usted tiene uno de esos limpia cristal y hay una goma que usted la ve que está un poco desgastada, hay un grupo de personas que por lo regular siempre tienen limpia vidrio de eso, que lo quitan de otro vehículo, se lo roban o qué sé yo, otros que lo botan porque ya no sirven y ellos lo pegan le ponen un pegamento que usted lo ve entero, pero de que usted lo mueve 2 o 3 veces se despega y se lo quieren vender a la mala. Y todavía usted le dice que no y ellos insisten y le quitan el suyo. Mira que es que el tuyo está roto. Pero al momento de que usted dice, no, es que no quiero, no puedo, le ponen de manera improvisada a otro y no sé si es que le roban la piececita que usted tiene ahí. El caso que es molesto, se lo ponen de una manera que cuando usted sale se le raya todo el cristal. Y eso provoca mucha irritación. Pero uno no tiene una autoridad a quien pueda reclamarle. No hay una autoridad donde usted quejarse porque simplemente la gente sale a la calle y sale en busca de problemas. Y cuando usted está en paz, sobre todo las féminas, las mujeres, sufren mucho en las calles de la República Dominicana, porque muchas de ellas tienen vehículos pequeños y esos deliveries que se encargan de realizar la venta con unos cajones ahí que tienen unos pedidos rápidos, entonces le rompen los cristales de los vehículos a la dama y ella no tiene quien pueda defenderla. De igual manera, señores, yo quiero hacer la denuncia aquí para que las autoridades de tránsito, los miembros de la DGC, tomen carta en la autopista de San Isidro, porque ustedes saben que ahí se puso un muro de concreto bastante grande que la gente estaba protestando porque los comerciantes quedaban prácticamente aislados
por ahí hay varios supermercados y los retornos que se hicieron ahí, el Ministerio de Obras Públicas lo hicieron de una manera muy mal organizada y la tasa de y el área de retorno es bastante grande. Como había mucha protesta en esos días, sobre todo porque las ambulancias que daban servicio a los enfermos se tenían que demorar demasiado para poder entrar a los sitios, se habló de que se iban a construir a lo largo de la autopista unos 8 puentes peatonales para que la persona pudiera cruzar sin correr ningún riesgo. ¿Ustedes quieren que le digan de los 8 puentes que se prometieron, cuántos se realizaron? Un solo, el que está frente a la zona franca, porque hay una escuela, es el único que se hizo. Ustedes saben cuál fue la solución que buscaron, que dentro de esos muros hicieron una abertura y pusieron unas cuantas barras de hierro para que los ciudadanos pudieran pasar. Ahora, no tuvieron la suficiente prudencia ni tampoco tuvieron la suficiente inteligencia para saber que esos hierros que pusieron ahí deben ponerse de una manera que un ciudadano pueda pasar, pero que impida que un motoconcho pueda cruzarse de un lado a otro. Entonces, cuando usted va manejando, sobre todo en horas de la noche, que dicho sea de paso, hay poca iluminación en esa autopista, usted se encuentra que de un enchute de eso sale un motoconcho ahí, un delivery, corriendo, cuando usted sabe que no hay una tasa de retorno fácil. Si usted no es lo suficientemente precavido, pudiera ocurrir muchos accidentes. Entonces nosotros que estamos viendo que eso se ha convertido en una moda por la falta de vigilancia, por la falta de miembros de la DGC, desde aquí nosotros hacemos un llamado para que se traten de prevenir esos tipos de accidentes de tránsito, porque parte de la labor nuestra como comunicador es prever las cosas malas que se pueden dar en la sociedad para evitar, sobre todo, esos daños inminentes. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras,
diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, hay todavía mucha gente que se siente desolado a raíz de que se cumplen en el día de hoy 5 meses de la tragedia de Jet Set, donde más de 200 dominicanos perdieron la vida y sobre todo hay algunas especulaciones de que hubo víctimas que no pudieron ser identificadas ahí. Vamos a tomar esta llamadita, le vamos a pedir a el amigo o la amiga televidente que baje el televisor para poderlo escuchar bien. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, de aquí de Santo Domingo, en la República de Colombia. Adelante. Mire, ¿cuánta verdad usted está hablando? Porque yo el otro día tuve la mala suerte de ir a la clínica que está en la Bolívar, allá, en la Ajá. Real. Y yo quiero que usted sepa que eso que usted dijo de la gente con los limpiavidrios, es verdad. A mí me pasó en la Duarte, como quien entra para el cementerio. Ahí hay un tipo que también es un abusivo, que le quiere vender a uno los limpiavidrios obligados. Y entonces así, a mí me hizo lo mismo, ya ese me hizo lo mismo. Porque hay muchos que son honestos y otros no hay forma. Eso pasa en la República Dominicana entera, mi hijo. Yo estaba el otro día en el cruce de Guayacanes, estaba esperando la luz y 5 gente se comieron la luz. Pero que pongan una cámara y mándenle una multa por correo y al que no cumple con la ley, quítele el vehículo y castíguelo por 3 meses. Aquí tenemos que hacer algo porque este país anda sin rumbo, andamos como un barco a la deriva. Pase buena y haga su trabajo así como usted lo está haciendo. Gracias. Hombre, yo tengo ya 86 años, yo manejo para el país entero, no se pierda. Ok. Muchas gracias. Sí, ok. Señores, todo el mundo está al grito con el tema del tránsito. Esa es la verdad, señores. Miren, 5 meses de la tragedia del Jet Set. De ahí se llevaron una serie de escombros que hasta cierto punto diríamos que alteraban la escena del crimen y que impedía que se pudiera hacer una expertise con el suficiente nivel de credibilidad. Y así es como se manejan las cosas en nuestro país. Hay algunas personas que yo esa parte no la critico, que han ido realizando cierto acuerdo con los propietarios de la empresa. Y nada, eso es algo que está permitido dentro del marco de la ley y muchas veces la gente suele hacer eso porque se tiene poco nivel de credibilidad en la justicia. Y yo hablo de esos acuerdos, de esa muerte del Jet Set y de la poca credibilidad que hay en la justicia y empalmo este tema con el caso de Masi Montilla, el medio cuñado de Danilo Medina. Yo le digo esto porque hay mucha gente que ha querido criticar al Ministerio Público alegando que este señor sustrajo cierta cantidad de dinero y que no, y que prácticamente está excluido de la justicia, que también debe de ir preso. Yo entiendo que sí, que también se debe imponer una sanción consistente en prisión, pero también le digo lo siguiente, señores, tenemos que darle cierto apoyo
al Ministerio Público y le voy a decir algo. Recuperar 3.000 millones de pesos no es una paja de coco. Señores, es mucho dinero. Es mucho dinero y sobre todo que este señor se comprometió a colaborar y a denunciar todo el entramado. Y yo me pregunto, si este señor devuelve 3.000 millones y pico, ustedes ven las acusaciones que se ciernen sobre Alexis Medina y otros familiares más del expresidente Danilo Medina de actos de corrupción. Eso es lo poco que nosotros sabemos, porque realmente son muy pocos los que han sido sometidos de los gobiernos del PLD. Hoy, si el PLD y el mismo Danilo Medina hubiesen continuado en el poder en este país, hoy, ¿qué era lo que iban a dejar de nosotros? Porque miren todos esos escándalos y quieren volver en procura de lo poco que le queda a la sociedad dominicana. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Muy buenas tardes, Héctor Cáceres, Conciencia y Lógica. Esa cosa de la política no tienen análisis. ¿Por qué? ¿Cómo es una frescura, un descaro decirle a un país que fulano devolvió dinero? ¿Por qué? Pero eso no tiene componte. A usted le dan unos fondos y el presidente no sabe quién le da fondos. 100 pesos para hacer una calle, 1.000 pesos para hacer el proyecto, y se desaparece miles de millones, y el presidente no lo sabe, ¿no? Con un DNI, 40 departamentos investigativos, los bancos, que nada más le piden a los pobres, ¿de dónde saca el dinero? A los políticos no. Entonces es una falta de respeto demasiado grande las dos cosas. Devolvió 3.000, que usted no ve 10 pesos, esos 3.000 gastados en nada, ni que se hace nada, solo de boca, porque tienen una ley de no consecuencia. Entonces lo que hacen es limpiarlo. Se vamos a juzgar ahora, hay una ley que no se puede juzgar 2 veces por lo mismo, y ya te limpiamos. No vas a caer preso, porque la ley que hicimos dice que ningún funcionario, no importa lo que haga, va a caer preso. Y entonces mantenemos al pueblo con ese bobito que lo agarramos, que estamos investigando, que estamos haciendo. En China, usted le dieron 100 millones para algo. Usted no lo hizo. ¿Dónde está el dinero? No, mátese. Lo matan. Te En lo China lo dieron, guindan. y tú no lo buscas, ni hiciste para lo que te lo dieron. Entonces, ahora vamos a coger los 50 años que hay que buscarle pruebas, pero el dinero no aparece. Se lo dieron y no aparece. En toda la dependencia del gobierno. Yo no sé cómo los políticos todavía siguen pensando. 150.000 niños sin inscripción en las escuelas dominicanos. Dime, ¿qué se hace el dinero? Un presupuesto multimillonario. Este que viene ahora viene más grande, aparte de los préstamos. Y no, ni hay luz, ni hay agua, un botellón 110 pesos. Y un político está hablando de que yo voy a hacer y de que yo, y quién va a votar por ti. Si la Junta no contara los votos, que es ilegal, digo yo. En una democracia, ¿cómo es que el voto es escondido si todo es público para el pueblo? Entonces, a registrar 20 partidos bisagra, en esta registrarán 30, que no tienen ni dónde reunirse. Es un descaro para el pueblo, para el mundo, una asociación de malhechores de que todo está bien. ¿Te pueden dar muestra de que están registrados? No. ¿Tienen un local? No. Entonces es ilegal. Y que lo registran, no te registran uno, te registran 20 para darle 4 o 5 millones de dinero del pueblo. Es un descaro muy fuerte. Tiene que venir Trujillo 87 veces para que ponga orden. Muchísimas gracias. Gracias a usted. En el caso de Masi Montilla, esa es una devolución de dinero en efectivo, contante ahí, ¿eh? No son promesas.
dinero constante. Entonces, señores, miren, esa es una situación y el amigo televidente, la conciencia, tiene razón cuando dice, pero ven acá. ¿Y cómo es que sucede todo eso? Y Danilo Medina no se da cuenta. Bueno, pues déjenme decirle, señores, que por ahí hay un informe acerca de Punta Catalina, de una cantidad de recursos, de millones de pesos, que se erogaron y que hasta el momento no tienen paradero. Dentro del PLD ha habido un grupo de personas que al momento de referirse al tema plantean que se criticó Punta Catalina. La construcción de Punta Catalina nunca se ha criticado ni ha sido controvertido. Lo que se ha criticado es el manejo pobre y poco pulcro que se le dieron a los recursos, donde hubo una inversión de dinero bastante grande. Yo diría que Punta Catalina es a su vez una salvación para el país, porque en cierto aspecto, de no haber sido por ella, nosotros estuviéramos en una situación completamente difícil. Pero no menos cierto es que es una planta que salió demasiado sobrevaluada y que vale la pena que se haga un estudio acerca de eso, y en caso de comprobar que ciertamente hubo actos de corrupción y sobrevaluación en la planta, entonces merece que la persona sean juzgados, vayan a la acción de la justicia. Miren, en una ocasión, por un tema de rebatiña política, Salvador Jorge Blanco no quería que Jacobo Magluta ganara la presidencia de la República y le hizo la vida imposible, porque él tenía consolidado cierto liderazgo que entendía que si Jacobo no ganaba, él podía venir luego de otro periodo más y ganar la presidencia de la República. Pero quien ganó fue el doctor Joaquín Balaguer. Y cuando vio el liderazgo que tenía Salvador Jorge Blanco, que podía sustituirlo, que era el único que había dentro del PRD que lo podía sustituir, entonces buscó desacreditarlo y meterlo preso por un robo de que una supuesta sobrevaluación en la compra de fruta de unos 20 millones de pesos, y de esa manera sepultarlo políticamente. Pero yo le voy a decir algo. Si aquí se le hace una auditoría seria a Punta Catalina, la verdad es que Danilo Medina pudiera ser la persona que en los próximos días esté detrás de la reja. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.